Muy buenos días, una gran bendición, como siempre, compartir la palabra. Y justo con este tema que estamos compartiendo ya hace varios domingos, de una manera, creo, expositiva y clara, ¿no? Por la claridad de las Escrituras, no por la valentía o prudencia que hagamos los predicadores, sino porque la Escritura es bien clara en este tema de la justificación. Sin antes dar un saludo a los hermanos del Zoom, a la iglesia de Costa Rica, a los hermanos de Bilbao, también ahora ya empezar a saludarles. Así que realmente el pasaje que nos compete esta mañana es Romanos capítulo 4, versículos del 12 al 25. Y espero ser breve porque, como bien decíamos el domingo anterior, Julio ha contestado las preguntas que se dan en el capítulo 3, versículo del 27 al 29, de manera larga, y también va a responder el versículo 29, la parte que me toca esta mañana a mí. Y quería que, para no extender el mensaje, porque es muy largo y poder llegar a todo lo que he podido preparar para la gloria de Dios, quería contarle primeramente, si se recuerdan, las promesas de Abraham. ¿Cuáles fueron las promesas de Abraham? Porque el capítulo 4, del 12 al 25, nos va a seguir hablando de este personaje, Abraham, y cómo es que la fe, ¿no? La promesa de la fe es fundada solamente por la fe en Jesucristo y no por obras. Va a seguir insistiendo Pablo, aclarando y dando más argumentos de por qué solo la promesa fue fundada en la fe y no en las obras. Así que este sería el título: la promesa fue fundada en la fe y no en las obras. Así que vayamos al texto de que nos da esta mañana, pero quiero recordarte primero las promesas a las cuales nos vamos a estar refiriendo para que las tengas en la mente toda la mañana. En Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 15, del 4 al 6 dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 17:4: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes o de naciones. ¿Sí? Y querido hermano, la verdad que este pasaje es una clara bofetada, como sabe decir también el pastor Julio, al ego, al orgullo. El Señor, creo que como iglesia nos está sacudiendo en este tema, ¿no? Del orgullo, de la soberbia, pero no solamente la iglesia, sino todo creyente que lee en Romanos estos capítulos del 1 al 4 hasta el 5 prácticamente, donde vemos esta clara bondad de Dios y misericordia de Dios para nuestra justicia, que no tiene que ver con mérito alguno. Y el versículo 12 dice: porque no por la ley fue dada a Moisés o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Querido hermano, como hemos visto ya, Abraham es el padre de la circuncisión, pero también es padre de la incircuncisión. ¿Por qué? Porque hay algo muy notorio. La promesa no puede estar fundada en la ley, sino solamente por la fe, por un simple motivo, un motivo cronológico. Cuando se le da la promesa a Abraham, ¿existía la ley? No era condicional por la ley, era por medio de la fe en esa promesa que Dios le había dado. Como hemos leído en las promesas, dice: y creyó Abraham a Jehová, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. La fe fue lo que justificó a Abraham, no las obras de la ley, porque la ley aún no había sido dada. Aunque esto parezca como obvio, para la mayoría de los judíos, o para la mayoría de la gente, siempre hay algo que hacer. Es como si no leyeran su Biblia. Parece que los judíos no han leído su Biblia cuando intentan ponerle a la ley una condicional para acceder a la promesa de la justificación. Querido hermano, no procede, porque la ley no existía. Abraham era un gentil incircunciso cuando fue justificado por Dios.
Por eso es padre, ya lo veremos, de todos nosotros, a decir más adelante. Tanto de la circuncisión física, como de los judíos circuncidados, pero espiritualmente creyentes, también es padre, y también nosotros, los incircuncisos o los gentiles. Amén. Así que esto es importante tener en claro, querido hermano. Abraham fue justificado antes de ser circuncidado, antes que fuese dada la señal del pacto de la circuncisión, querido hermano. No nos olvidemos esto para poder entender. ¿Por qué está diciendo Pablo esto? Porque claramente es algo que también ocurre hoy en día. Fíjate que a lo largo de la prédica espero que entiendas la conexión que hay entre lo que vivió Abraham y lo que se creía y lo que vivimos nosotros. Hay una gran diferencia, esto que está dando Pablo, para que entendamos la gran diferencia de lo que es la justificación, la salvación y un rito y el sacramento. Ellos decían, nosotros si tenemos la señal del pacto es que tenemos la salvación porque tenemos la ley. Un rito, un acto, un sacramento. Pero vos decís, guay, ¿cómo van a pensar eso? Y los que hoy en día piensan que el bautismo también ejerce un tipo de salvación. ¿Saben que creer eso es lo mismo que creían los sofistas, la doctrina de los sofistas o los escolásticos? Que ellos decían, no, los sacramentos del Antiguo Testamento servían para una cosa, pero sí, los del Nuevo Testamento, los sacramentos del Nuevo Testamento, como el bautismo, sí justifican. Aquellos no, pero esto sí. Y Pablo está diciendo, no hay ningún rito, no hay ningún sacramento que justifique al hombre delante de Dios, porque es solamente por medio de la fe. Así que, hermanos, explíquenle a algún hermano que aún cree que el bautismo hace algo a la salvación. Simplemente es como la circuncisión, un sello, una marca, una muestra de lo que ya ocurrió, la justificación. No justifica a nadie el ser bautizado, como tampoco venir a la iglesia reformada ni a la iglesia de sana doctrina, porque la justificación es por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Hasta aquí. Así que es la respuesta del versículo 29, querido hermano, del capítulo 3. ¿Qué decía? Fíjate, versículo 29 del capítulo 3. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Fíjate lo que dice 30. Porque Dios es uno y el que justificará por la fe a lo de la circuncisión, por medio de la fe a lo de la incircuncisión. Querido hermano, es el mismo Dios el que justifica tanto a lo de los judíos a los que no son judíos. Y acá está la respuesta. ¿Por qué? Porque Abraham, cuando fue incircunciso, fue justificado. Es padre de todos aquellos que siguen las pisadas. Lo dice el versículo 13. Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería el heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Lo vuelve a aclarar, querido hermano. Es una cuestión de cronología. Es anacrónico pensar que la salvación, la promesa de la salvación, haya sido por medio de la ley, porque la ley no existía cuando fue justificado Abraham. ¿Claramente? ¿Lo vemos aquí? Bien. Entonces, resumiendo, vamos a ir resumiendo cosas para que vayan quedando conceptos claros en nuestra mente. La idea de que la herencia ha sido prometida a Abraham por medio de las obras es absolutamente incorrecto. No hay observancia de la ley, sino por medio de la fe es la justificación. ¿Amén? ¿Quedemos claro? Bien. Que sería el heredero del mundo, dice ahí la Escritura. Eso claramente se refiere a Cristo, a su simiente, ¿no? Lo vemos ahí en Génesis capítulo 12, versículo 3, que lo hemos leído. Así que este es como quien dice la esencia del pacto. En la simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Pero por qué? Versículos 14 y 15. Porque si son los de la ley los herederos, wow, escucha esto, vana es la fe y anulada es la promesa. Porque la ley obra ira o produce ira. Porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ya vamos a ver este pasaje. Mira, porque si los que son de la ley son los herederos, van en la promesa y van en la fe y anulada la promesa. Querido hermano, tú te das cuenta que la anulidad de la promesa y la vanidad de la fe se centrarían si es por la observancia de la ley, por un simple motivo. ¿Quién se atrevería a pensar? Recuerda que Pablo está hablando a los judíos.
Recuérdalo siempre. Esto fue dado a los judíos. Nosotros entendemos espiritualmente y aplicamos lo que corresponde a nosotros. Y esto aplica a nosotros porque de la misma manera los judíos, nadie hoy se atrevería a pensar que pueden vivir en una manera perfecta las obras de la ley. Nadie se atrevería a pensar que puede cumplir toda la ley a manera de tal perfección que se pudiera presentar delante de Dios diciéndole, soy como Jesucristo. Porque ¿qué recordamos? Que solamente la persona de Jesucristo es el único capaz de estar delante de Dios, porque es perfecto como Dios. Amén. Amén. Así que, fíjate algo, la promesa esta de justificación, si dependiera de la ley, anula la promesa. ¿Por qué? Porque es una imposibilidad obrar en perfección de la ley. Porque no se trata de méritos, querido hermano. No es por tu desempeño. Recuerden algo, el viernes alguien lo dijo, pero lo aclaramos, quizás lo dijo de manera confundida, de confusión, perdón. Pero dijo que la obediencia justificó a Abraham. No, hermano, no, la obediencia de Abraham no le justificó. La evidencia de lo que hizo Abraham fue vindicar la fe que tenía en la palabra de Dios, en su promesa. Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. No dijo que cuando quería ofrecer a Isaac, entonces porque obedeció, fue justificado. La justificación fue porque creyó en la palabra. Porque no se trata de tu desempeño ni el desempeño de Abraham. Eso es lo que quiere decir la Escritura, querido hermano. Y espero que hoy no tengas en claro, tengas en claro que ahora no importa lo que hagas. Total es por medio de la fe. No. Una fe verdadera, ya vamos a ver qué tipo de vida lleva una fe verdadera. Para que no nos confundamos. Tenemos libertad en Cristo, pero no para pecar. No es libertinaje. Así que, querido hermano, si yo te hago una pregunta, ¿qué sucedería si la salvación de los hombres se basara en la observancia de la ley? Bueno, lo que estamos diciendo, absolutamente sería imposible. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con una persona que intenta ser justificado delante de Dios por medio de lo que hace, de su desempeño? Hay una palabra muy fea, pero tan necesaria cuando es lo contrario, inseguridad. Qué bonito que es sentirse seguro, qué terrible que es sentirse inseguro. Bueno, grandes hombres de Dios que llevan vidas, la verdad a veces yo no sé cómo llamarle una palabra, me da tristeza verles inseguros, temblando, con un temor que no es un temor reverente, sino un temor al castigo. Cuando entendemos de la Escritura que nosotros ya no somos hijos de ira, somos llamados hijos de Dios. Querido hermano, intentar agradar a Dios para ser justificado delante de Dios solo te va a llevar a una inseguridad, porque es solamente por medio de la fe. Querido hermano, tenemos que anular de nuestra vida todo lo que nos incline a pensar que por lo que hagamos Dios nos va a salvar. Es una imposibilidad observar la ley y ser salvos. ¿Sabe por qué? Versículo 15. Porque la ley produce ira. Querido hermano, la ley produce ira. Es la consecuencia contraria a la gracia. La gracia nos provee la salvación. La ley nos provee condenación. Ira de Dios. Y la ira significa del juicio de Dios. Tú intentas hacer cosas y Dios te presenta delante de Dios, a tu tribunal, y Dios lo que hace es tener ira, cólera con tu vida, con tu desempeño, con el mío, con el de cada ser humano. Porque la ley solamente dice que nos conduce a Cristo. ¿Por qué? Porque nos muestra nuestra condición. Es como un espejo, como sabe decir el pastor Julio. Es un espejo que nos dice, guau, yo que me pensaba guapo, cuando me veo por dentro, un gusano. Así que hermano, la palabra es clara. ¿Por qué no podemos observar la ley para la justificación? Porque hay una imposibilidad en ello. Y si fuera una posibilidad, anularía la promesa. Anularía la fe. Para que seamos más claros, si yo le prometo a mi hijo que para Navidad le voy a regalar la Play,
¿Sí? Hemos hecho esas promesas a los padres, ¿no? A nuestros hijos. Te prometo que para Navidad o para tu cumpleaños te regalo tal cosa. ¿Qué pasa si llega el día de cumpleaños, el niño, nuestro hijo espera ese regalo y no lo tenemos? Y dice, papá, ¿me prometiste ese regalo? Sí, pero vos sacaste malas notas. Entonces no te doy la Play. Papá, no me dijiste que si yo sacaba buenas notas tenía el Play. Vos me prometiste la Play para Navidad. No era condicional. No había algo que cumplir. Ese incumplimiento, esa condición, anula ¿qué? La promesa que le hice a mi hijo. Porque no se la dije encima. Y acá vemos lo mismo en la Escritura. No dice en ningún momento que Abraham fue justificado porque obedeció, sino porque creyó en la promesa. Es por medio de la fe. ¿Lo puede entender más claro? ¿Por qué anula la promesa y anula la fe? Es más, la promesa queda sin fruto, si es una imposibilidad. Te prometo algo, que si saca buenas notas, imagínate que eso sea imposible sacar, que tu hijo saque buenas notas. Anula la promesa, la deja sin fruto. De la misma manera, ¿cómo Dios te va a decir? Obedece toda la ley de manera perfecta y obtener la salvación. ¿Cómo te va a pedir eso Dios si es una imposibilidad? La promesa que está dando Dios es irreal, ilusoria. Y Dios no es así, hermano. Siempre la justicia de Dios procede, se desprende, está basada en su bondad y misericordia. Eso es su gracia. Por eso la ley es contraria a la gracia, querido hermano. Por eso dice el versículo 15, como hemos leído. Porque la ley procede o produce ira. Pero, ¿has entendido el pasaje que dice, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión? ¿Qué está diciendo ahí Pablo? ¿Saben qué es transgresión? La palabra griega es parábrasis, y significa literalmente violar o hacer una infracción. Te hago una pregunta, si vos vas a una cierta velocidad, ¿no ves el cartel? ¿Sí? ¿No ves el cartel que había una velocidad máxima y lo cruzas? Y te ve la policía. ¿Te libra de la multa porque no la viste? ¿Porque la ignoraste? No. No la sabías. Pero lo mismo te multan. Bueno, la palabra de Dios cuando dice ahí, porque donde no hay ley, no hay transgresión. Lo que está diciendo es que, como ya vimos en el capítulo 1 de Romanos, versículo 21, habiendo conocido a Dios, no le adorado ni le dio gracias, o sea, somos culpables, no tenemos esa excusa. Pero la transgresión es conociendo la ley, yo la violo. ¿Y por qué? ¿Qué significa esto? Querido hermano, todos pecamos. Aunque ignoremos la ley, Pablo le está diciendo a los judíos, los ignorantes están en pecado. Pero ustedes que conocen la ley, que hay conocimiento de la ley, son transgresores de la ley. ¿Sabes qué está diciéndote? Que cuando tú y yo, cuando los judíos que conocen la ley de Dios, la violan, merecemos mayor castigo que aquel que ignora la ley. Como dijimos cuando estudiábamos el capítulo 1 al 3 de Romanos, los indios del Amazonas que no conocen la ley, pecaron y son culpables delante de Dios. Pero los judíos y nosotros que conocemos la palabra de Dios, somos mayormente culpables que los ignorantes, los indios del Amazonas. Tendremos mayor condenación. Porque donde no hay ley, no hay conocimiento, no hay transgresión, no hay infracción, no hay violación. Porque la transgresión significa yo violo obstinadamente algo que conozco que no debería hacer. Cuando alguien es transgresor, viola obstinadamente la ley. Los judíos lo hicieron. Y vos y yo lo hacemos cada vez que conocemos la palabra. Y no lo obedecemos, aunque la conozcamos. Así que, ¿ves que hay conexiones entre allá y aquí? No nos sintamos solamente como, wow, pobres judíos que no entienden la Escritura. No. Cuando nosotros la entendemos y no la practicamos, somos transgresores de la ley. Solo que por la gracia del Señor, en Cristo, somos justificados. Bien, entonces, querido hermano, si la ley no produce salvación, sino condenación, el versículo 16 nos dice, ¿qué pasa entonces? Por tanto,
O sea, porque como la ley produce ira, no produce salvación, entonces es por la fe. Es por la fe, para que sea por gracia. Literalmente en el griego quiere decir para que esté de acuerdo a la gracia. Para que esté en concordancia. Para que no sea lo contrario. Por tanto es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente. No solamente a lo que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Querido hermano, quiero leerte algo, si no se me va a ir. Si necesitamos poseer la herencia de salvación por las obras, la fe caerá por tierra y la promesa será abolida. No tiene sentido. Mas como es preciso la una y la otra que sean verdaderas, tanto la promesa como la fe son necesarias, deducimos que la salvación se obtiene únicamente por la fe, con objeto de que su fundamento está basado en únicamente la bondad de Dios, y por eso produce efecto y un cumplimiento cierto y seguro. Esto lo decía Calvino. Solamente puede ser cierto, seguro y que produce un efecto en el cumplimiento es porque procede de la bondad de Dios. Tanto la promesa como la fe. Por eso la fe no proviene de nosotros, es un don de Dios. Por eso es seguro. Por eso, como dijimos el domingo, querida hermano, el viernes, la gracia de Dios excluye los méritos que tengamos, querido hermano. Lo excluye, no tiene nada que ver tu desempeño. Y cuando dice para que sea firme a toda simiente, o sea, para que pueda ser segura esa salvación a todos los que tienen la misma fe de Abraham, que cuál fue la fe de Abraham, es creerle a la palabra de Dios. ¿Tú por qué crees que vas al cielo? ¿Por qué crees que vas a estar delante del Señor? ¿Por tu desempeño? ¿Porque vas a la iglesia para arriba de la barra? No. Es porque has creído lo mismo que creyó Abraham. En que Dios es el que justifica al impío. En Cristo. En Cristo. Entonces, como dijimos también, la fe es el único acto que no es una obra, porque tú vienes con las manos vacías. Yo acepté a Cristo, esa petición de pedirle a Dios que entre a tu vida y tu corazón no tiene mérito. Has estado vacío. Porque justamente reconocido que estás vacío, sin ningún mérito, es que le pides a Dios. Es un acto, pero no es meritorio. Cuando dice, más también al que es de la fe de Abraham, literalmente ya lo sabemos, no solamente se refiere a los que son de la ley, o sea, los judíos, sino a todos aquellos que siguen lo que creyó Abraham, la fe en la palabra de Dios. Como dije, para que sea firme a todos, es literalmente porque tiene que estar de acuerdo con la gracia para que sea segura. Por eso, hermano, nunca un creyente puede perder la salvación si la tiene. Cuidado. Ningún creyente puede ser salvo porque no depende de su desempeño, depende de la bondad de Dios. Es por eso que es segura, pero la tiene que tener. Entonces, como es por fe, ningún ser humano puede dejar de alcanzar la salvación porque no depende de él. No se puede perder para que la tiene. Y fíjate la promesa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por eso dice la Escritura que Él es el Padre de todos nosotros. Por eso es el Padre de todos nosotros. Todos los que procedemos de la misma fe. De la misma fe de Abraham. Por eso es Padre de todos nosotros. Bien. Voy un poquito rápido porque quiero avanzar a todos los pasajes. Versículo 17 al 22. Nos va a hablar de la naturaleza de la fe. Y ese tiene dos aspectos. Amén. Vamos a leerlo el pasaje para que lo tengamos presente, como estamos leyendo cada uno de ellos.
del 17 al 22 es un bloque que tiene dos enseñanzas fundamentales, que es la naturaleza de la fe. Dice la Escritura: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. El 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo así casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¡Wow! ¿Qué pasaje más claro? Y crea, hermano, que cuando buscamos este pasaje, espero que te sirva muchísimo para tu vida cristiana y la mía. Vas a saber la conexión impresionante que hay aquí. La fe descansa en la confiabilidad de Dios y no en las circunstancias, es lo que está diciendo este pasaje. El primer punto que nos enseña este pasaje es que la fe verdadera, recuerda, no se puede perder para aquel que la tiene. ¿Y cómo sé que la tengo? Porque descansa solamente en la confianza en Dios y no en las circunstancias. ¿Vieron las circunstancias de Abraham? Casi 100 años, como muerto. Sara estéril. Creyó contra esperanza contra esperanza. Confió en Dios. Querido hermano, la fe verdadera no es una fe irracional, amigo. No es irracional. Los evangélicos tienen una fe ciega. Pobres los tontos que creen. ¿Qué? Nuestra fe no es irracional. ¿Sabe por qué? Te voy a dar una cuestión lógica. Es totalmente racional confiar en algo confiable. Es totalmente racional confiar en algo perfectamente confiable. ¿Y sabes qué? Tú tienes un Dios, yo tengo un Dios, que es quien dice ser. Por eso nuestra fe no es irracional. No te han pedido que confíes en un Dios de la imaginación. Es un Dios real, confiable. Lo ha demostrado a lo largo de toda la historia. Se hizo presente. Resucitó de los muertos. Tú y yo no tenemos una fe irracional. Este pasaje no está diciendo, imaginémonos cómo sería Dios. Creamos en algo que me ayude. No. Eso sería irracional. Pero creer en nuestro Dios es un Dios racionalmente confiable. Y eso es lo que Abraham hizo. ¿Cómo? Abraham sabía quién era Dios, querido hermano. ¿Tú lo sabes? Él dijo, yo estoy como muerto, tengo 100 años. Y encima Sara estéril. Pero Él es Dios. Él es el que da vida a los muertos. Yo, aunque esté muerto, Él me puede dar un hijo. Aunque hay una matriz muerta, Él puede dar vida en esa matriz. Le creyó a Dios, le creyó la promesa de que tenía descendiente y que su simiente sería bendita a todas las naciones. Sabía quién era Dios, querido hermano. Ahora, Sara se rió, ¿no? ¿Sabe por qué se rió Sara? Apliquemos en este pasaje. Porque miró las circunstancias. Y no pensemos que Abraham en ese momento lo hizo bien, pero después no miró las circunstancias y dijo, esta es mi hermana, porque si no me corta la cabeza. Y buscó otro descendiente con otra mujer. No. Abraham también tuvo su momento de duda, su momento de risa, porque miró las circunstancias. Pero, a pesar de la duda, Abraham tuvo una fe inquebrantable. Porque esa fe fue dada por Dios. Fue escogido. Querido hermano, cuando tu fe está debilitada, cuando quizás vas por tu vida pasándola muy mal, ¿sabes por qué? Porque estás mirando las circunstancias y no el Dios que está sobre las circunstancias. Dios es un Dios que está sobre las circunstancias, querido hermano. Te va a dar temor, te va a dar risa, te va a dar incertidumbre, te va a dar ansiedad, te va a dar preocupación, te va a dar todo cuando mires las circunstancias. Pero créele a Dios como Abraham.
que tu fe, tu confianza no esté basada en las circunstancias, sino en las promesas de Dios. Querido hermano, el segundo punto que se nos desprende de este pasaje del 17 al 22 es que la fe verdadera descansa en la palabra de Dios. Y esto es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque Abraham no dijo, bueno, a ver, como tengo una gran fe, no. Creyó en la palabra de Dios que dijo lo que iba a hacer. ¿Sabes por qué te digo? ¿Cuántos evangélicos escuchamos decir, yo creo que Dios me va a sanar? ¿Lo hemos escuchado? En el nombre de Jesús te declaro sano. En el nombre de Jesús te declaro próspero. En el nombre de Jesús empiezo a ver ceros en la cuenta. Como dice uno, yo sé lo que cargo en mi oración. Wow. La fe verdadera está basada en la palabra de Dios. En lo que Dios dice, querido hermano. No que Dios me dijo, Dios me mostró, Dios de tu imaginación. Totalmente subjetivo. Solo debes creer en la palabra de Dios. Lo que Él dijo, lo va a cumplir. Dios jamás te dijo que te iba a sanar, siempre. Dios jamás te dijo que te iba a prosperar, como tú piensas. Eso en ningún lado de la palabra de Dios lo dice. ¿Sabes qué dice? Que todo te ayudará a bien, estés sano o estés enfermo. Seas rico o seas pobre. Eso sí prometió el Señor. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Fuiste un llamado de Dios, un escogido de Dios? Tu fe debe descansar en la palabra de Dios. Porque solo Él, lo que dijo, lo va a cumplir, no lo que no dijo. Cuando tú y yo vivimos vidas frustradas porque pensamos que Dios debería hacer otras cosas, no estás creyendo en la palabra de Dios, porque Él quizás no dijo lo que tú piensas que Él dijo. Querido hermano, si crees esto, darás gloria a Dios y crecerá tu fe. Versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Cada vez que tú le crees a Dios, das gloria a Dios. Y tu fe crece. Pero cuando la vida cristiana al principio te costaba muchas cosas y pasan los años y esas cosas que parecían que no iban a salir nunca en tu vida porque te vencían siempre, hoy ya no están más siquiera, ni se hacen recordadas quizás. Es porque tu fe fue creciendo. Te fuiste fortaleciendo en fe. ¿Por qué? Porque le has creído a Dios. Querido hermano, nosotros como pastores podemos darte muy buenos consejos. Pero si leemos un pasaje, si leemos una promesa, eso no tiene forma de fallar. Nuestros consejos sí pueden fallar, pero el consejo de la palabra de Dios no fallará. Es por eso, como tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura, no la de Julio y la mía, la más segura, que es la Escritura, es necesario que estemos atentos como una antorcha cuando hable ella, porque nos está iluminando, alumbrando para las cosas que tenemos que hacer. Esa es la más segura. Y Abraham dijo, estoy como muerto. Sara, pero lo dijo él. Pero si Dios lo dijo, ¿vive de esta manera? ¿O estás siempre como un estratega analizando las posibilidades de que Dios te ayude, de que Dios te prospere, de que Dios te dé? Dios ya dice lo que te va a dar y lo que no te va a dar. Él ya prometió lo que vos y yo debemos esperar. ¿Saben que Él prometió que la mayoría de los frutos de nuestro trabajo están en los cielos y no aquí? ¿Saben por qué? Porque aquí los aplausos pueden estar y eso es lo que vamos a recibir. Solo aplausos, porque no lo hicimos para Dios. Allá no va a estar ese aplauso. Es mejor esperar el aplauso de Dios, querido hermano. Como dice la Escritura, que por la obra que hayamos hecho recibiremos alabanza de Dios. ¿Qué me importa? No debería importar los aplausos de aquí. Cielos del Señor. Buen siervo, fiel y prudente. Entra en el reposo. ¡Wow! Y no tener que pasar humeando.
Porque por fuego fuiste salvo. Por la justicia de Dios, obviamente. Pero qué lindo llegar a decir, toma, Señor, acá está, todo esto. Lo hice para tu gloria. Amén. Así que, hermano, versículo 23 al 25, dice, mira esta conexión. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos que él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Querido hermano, ¿qué creyó Abraham? Que es la vida de los muertos. ¿Qué creemos nosotros hoy? Que la muerte no le pudo retener. ¿Creemos lo mismo? ¿Seguimos las pisadas de Abraham? ¿Ven la conexión? ¿Ven la concordancia? Que Dios no ha cambiado. Dios justifica de la misma manera al impío en la antigüedad y a hoy. A todos nosotros que somos los transgresores de la ley, somos justificados solamente por medio de la fe. Abraham creyó en la palabra de Dios que daría vida a un vientre muerto. Nosotros de la misma manera creemos que la muerte, la tumba, a Jesús no le pudo detener. Querido hermano, una frase que me gustó de Sujé Michelén dice: Abraham creyó lo que este descendiente haría. Amén. Nosotros creemos lo que ese descendiente hizo. ¿Ven la conexión? Hablando de la misma persona, en Cristo. Y algunos se podrán pensar, pero ¿cómo es que Abraham le creyó a Dios? ¿Cómo se da eso? Si no estaba la ley, no tenía la palabra, no tenía todo el conocimiento de quién era Dios, todo lo que hoy nosotros vemos en la historia de los hechos portentosos de Dios. ¿Cómo hizo para creerle a Dios? Si nosotros tampoco lo vimos. Pero Abraham sí lo vio. En fe. ¿Saben que Abraham lo vio? ¿Sabían ustedes eso? Léanlo en la Escritura. La palabra profética más segura. Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Te das cuenta? Yo me puedo llevar mi mente y mi imaginación a ver cómo será el día de mi salvación, estar con Jesús. Wow. Tengo que estar seguro que lo voy a ver. Y me debe llevar al gozo. Porque fiel es el que lo prometió, el cual también hará. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura. 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Te diste cuenta de eso? ¿Ves cómo la Biblia no se contradice? ¿Ves cómo la Biblia es tan clara? ¿Ves cómo la justificación solo procede de Dios? Porque todo lo que Dios ha prometido son sí, son amén, en Él. No depende de ti, no depende de tu desempeño. Ahora una fe verdadera. Confía en la palabra de Dios y confía en lo que es confiable. Confía en Dios y no en las circunstancias. Deja de mirar las circunstancias, querido hermano. Pero mira lo que me hizo el hermano. Mira lo que me hizo aquel. Mira lo que me pasó. Deja de mirar las circunstancias. Confía en lo que Dios dice. Querido hermano, en la cruz, la última palabra que Jesús dijo, ¿cuál fue? Consumado es. Querido hermano, la ira de Dios fue satisfecha por Jesucristo tomando tu lugar. Tú ya no estás bajo ira, tú ya no estás bajo condenación. No intentes justificarte delante de Dios haciendo cosas para agradar a Dios, para obtener la salvación. Vive agradeciéndole a Dios y por medio de ella te comprometes a servirle para darle gloria, no para obtener la salvación, porque tú no la puedes obtener ni yo. Ya lo obtuvo Jesús en la cruz por ti y por mí. Él tomó nuestro lugar.
Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Deja de vivir con la culpa del pecado. Cuando peques, arrepiéntete y cambia de actitud. No le permitas al diablo que viva por tu culpa. Jesús nos pone una sola vez, dice la Escritura en Hebreos 9. Una sola ofrenda para siempre. Jesucristo no está en el cielo intercediendo por nosotros diciendo, bueno, a ver, este sí, este pecado no, otra vez lo mismo, Julio. No está haciendo eso el Señor Jesucristo. Nos lavó con su sangre. Consumado es, hecho está. La ira de Dios ya fue calmada, satisfecha. Por ti y por mí. Querido hermano, cuando estés en debilidad, recuerda, es cuando sos fuerte. Deja de quererle a Dios, al Satanás, diciéndote, mira, no sirves para nada, otra vez lo mismo. ¿Cuántos años llevas en la iglesia y todavía no te comprometes? Eres un... Créele a Dios. Él prometió. ¿Qué prometió? Que somos más que vencedores en Cristo. Tú puedes dejar cualquier vicio. Tú puedes dejar cualquier pecado. Porque el que tiene al Hijo es libre. Porque Él venció al pecado, a la muerte y al que tenía el poder de la muerte. Querido hermano, vive por sus palabras. Vive por su palabra. Te falta muchísimo, me falta tanto. Pero ¿qué dice su palabra? El que en vosotros comenzó la obra, la perfeccionará. Tú estás haciendo una obra maestra de Dios y vas a quedar bellísimo. Aunque ahora parezcas un bulto. Espiritualmente hablando. Querido hermano, según este pasaje, yo puedo dar una frase con toda autoridad. Tú y yo como cristianos no podemos vivir de acuerdo a las circunstancias. ¿Entendés? En el contexto que estoy hablando, No digo que si estás mal económicamente y no tienes trabajo y estás enfermo, que eso sea cuestión de tu pecado y culpa tuya. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, no puedes vivir de acuerdo a las circunstancias en cuanto a tu comunión con Dios. Porque lo único que no podías conseguir, lo consiguió Él. Ahora solo queda vivir en agradecimiento a Él. Y no solamente que Él lo consiguió, lo que nosotros podemos conseguir, nos dio una permanencia por la morada del Espíritu Santo de que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Así que los cristianos que hoy se sienten solos, ¿qué te puedo decir? ¿No has leído la Biblia? ¿O no eres creyente? Porque tienes el Espíritu Santo, nunca estás solo. Cuando sos débil y te sientes débil, es ahí cuando tienes que acudir a Dios para encontrar la verdadera fortaleza. Porque somos más que vencedores. Así que hermano, sigue confiando. Sigue confiando en su palabra. Porque no te lo están diciendo los pastores de esta iglesia. Él lo prometió. Puede parecer en tu vida que no eres salvo por la cantidad de cosas que a veces fallas. ¿Quién no se ha sentido alguna vez? ¿Seré salvo con lo que hice? O llevo años sin tener ganas de leer la Biblia, sin orar. Al final yo no creo que sea creyente. Si estás escuchando esta palabra, es una nueva oportunidad a que lo hagas si no lo eres. Pero si no, a que cortes y renuncies a esta idea de lo que el diablo está sembrando en tu vida y en mi vida, de que somos unos perdedores. Somos más que vencedores en Cristo. Sin Cristo somos perdedores, obviamente. Pero si estás en Cristo no eres perdedor. Tú estás del lado de los que ganan. De los que ya ganaron. A los que justificó, santificó y glorificó. Pasado. Todo tiempo verbo pasado. Ya estás sentado en los lugares celestiales con Cristo. ¿Qué le temes a las circunstancias? Si aquí estás 100 años, compáralo con la eternidad. ¿Qué te preocupa aquí? No viva de acuerdo a las circunstancias. Vive de acuerdo a lo que Él prometió.
Y si me estás escuchando y todavía no has venido a Cristo, ven a Cristo. Ven ahora. Espero que te hayas dado cuenta que estás muerto. Pero Dios es un Dios que te puede dar vida. Ese tiene poder. Es el único que tiene ese poder. Y no se va a tratar de tu gran fe, sino se va a tratar del objeto grande de tu fe, que es Jesucristo. Tu fe no será grande. Tu fe no será grande. No se trata del tamaño de tu fe, se trata del tamaño del objeto de tu fe. Y es eterno, inmenso, majestuoso, poderoso, misericordioso, invencible. Y así podremos estar toda la mañana. Si el objeto es ese, ven a Cristo. Ven hoy. No dejes pasar mañana. Hoy quizás es tu última oportunidad. No sabes si mañana estás vivo. Ven a Cristo ahora. Ríndete. Querido hermano creyente, ¿hasta cuándo vas a estar así y no te vas a rendir? Muchos aquí no se han rendido todavía. Muchos siguen insistiendo que Dios estará equivocado con ellos. Y persisten en su pecado. Y persisten en su soberbia. Y persisten obstinadamente siendo transgresores. Lo único que va a hacer eso no es que pierda la salvación, pero que aquí nos disfrute del gozo de la salvación. Como David. ¡Ay, gran rey! Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. A veces hay creyentes que no quieren vivir. Están hartos por luchar por un pecado y no salir. ¿Sabes por qué? Porque no le creen a la palabra de Dios. Porque no le aman a Dios. Amén. ¿Oramos? Amén. Dios y Padre, te agradezco, Señor, por esta mañana, porque tu palabra realmente ha cargado mi corazón, Señor, con un agradecimiento, Señor, con una tremenda... A veces no comprendo, Señor. No comprendo que no hayas amado así, Señor. Somos tan imperfectos, Señor. Tenemos tanto que cambiar. Tenemos tanto que aprender. Señor, pero hoy, como leímos en tu palabra, no se trata de lo que podamos hacer, de nuestro desempeño, sino solo por medio de creer en tu palabra. Y Señor, de verdad queremos decirte que creemos en tu palabra. Señor, ayuda a nuestra naturaleza para que no se rinda ante las circunstancias, sino que creamos en lo que tú has prometido. Señor, que la unión, el amor de esta iglesia esté basada, Señor, en lo que dice tu palabra, no en lo que sintamos y percibamos de los demonios. Señor, no estamos solos, tú estás con nosotros hasta el fin. Eso tendría que bastar, Señor. Pero siempre andamos buscando muletas donde apoyarnos. Y no sobre la única roca de los siglos, que nunca caerá, que eres tú, Señor. Ayúdanos a descansar sobre la roca, cada día de nuestra vida. Señor, gracias porque podemos ser justificados, porque hemos confiado como confió Abraham, en que tú das vida a los muertos. Nos has dado vida, Señor. Y estaremos contigo por toda la eternidad. Gloria a ti, Señor. Ayúdanos a estar conscientes de eso cada día. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.